Eh, el tema de cómo los organismos hacen uso del genoma para construir un ser vivo desde una sola célula es bastante fascinante. Em, Se dice, se estima, más que se dice, se estima de que de los 23.000 genes que tenemos en el cuerpo, más de la mitad son usados durante la etapa embrionaria. Porque la etapa embrionaria es la etapa donde existe la mayor cantidad de cambios en un ser vivo. Consideren que hay que pasar de una sola célula, ya, no diferenciada, a una enorme cantidad de células con características diferentes, que estén organizadas, entrelazadas, comunicándose, eh, eh, formando estructuras dinámicas de interrelación. Eh, es un cambio, es el cambio más brutal que tiene un ser vivo, ¿ya? Eh, algunos organismos multicelulares, como por ejemplo gran parte de las células vegetales, presentan un fenómeno llamado totipotencia, ¿ya? Ese fenómeno implica de que casi prácticamente cualquier célula vegetal es capaz de generar un organismo completo, ¿ya? Entonces, significa de que el genoma que presentan está disponible en términos generales para poder ser utilizado en células hijas con diferentes versiones del uso del genoma que dan origen a tejidos diferentes, ¿ya? Entonces, prácticamente se puede sacar una planta desde cualquier pedazo de otra planta, esencialmente, ¿ya? Que sería un clon, pero en esencia similar. En animales no es tanto así, ¿ya? En animales se ha buscado ver cuántas células del cuerpo tienen totipotencia, ¿ya? Por ejemplo, se tomó núcleos de células de diferentes tejidos, se los cambió por el núcleo del óvulo y apenas 1.5% de los ensayos dieron como resultado un desarrollo normal. Eso significa de que durante el desarrollo embrionario ya empiezan a silenciarse ciertas regiones del genoma que no vuelven a utilizarse en el resto de la vida del individuo, ¿ya? Eh, em, Eso significa de que la programación del desarrollo no implica solamente que una célula utilice cierta parte del genoma, sino que también silencie permanentemente ciertas regiones que no van a ser usados nunca más en esas líneas celulares, ¿ya? Y así tenemos de que eh, los más de 200 tipos de tejidos diferentes humanos, si bien todos contienen el mismo genoma, realmente la parte útil de cada una de las porciones del genoma en cada célula va variando, va siendo diferente, ¿ya? Y eso es un evento que va siendo marcado desde el proceso inicial de la generación de un nuevo ser vivo, ¿ya? El proceso de fertilización es un proceso complejo, ya tiene hartas connotaciones que la van a seguramente revisar en otro curso, en biología, más adelante. Eh, pero pero eh, tenemos que considerar de que el, el, el estado que presenta el óvulo al momento de que el espermio va a ingresar es, es interesante porque contiene ya información posicional con respecto al futuro destino de cada región de la célula, ¿ya? Em, por ejemplo, el- en la mayoría de mamíferos, bueno, aquí pueden ver el estado del huevo al momento del espermio. En diferentes animales varía el estado, ¿ven? Por ejemplo, en todos estos, el, eh, el, el- el óvulo está en estado de ovocito primario y ahí se fertiliza. Ni siquiera ha terminado la primera división mitótica, ¿ya? Y ya es fertilizado. Entonces, el espermio ingresa y espera ahí que termine la división, avance y ahí recién se combinan los pronúcleos.
por ejemplo, en caninos ocurre la fertilización aquí, ¿ya? Y otros, aquí pueden ver gusanos y otros animales, ¿ya? Ascaris, que son también otros gusanos. Otro grupo de animales, incluidos muchos insectos, la fertilización ocurre aquí, después de la primera metafase, ¿ya? En la mayoría de mamíferos, como los humanos, ocurre durante la segunda metafase. Es decir, el óvulo aún no termina la división y aquí es fertilizado. Entonces, si se fertiliza, termina la división y si no, se degradará. ¿Ya? Y en otros, si el óvulo ya está completo su proceso de fertilización y allí viene a ser fertilizado. Entonces, hay diferentes estrategias. ¿Ya? Eh, en estas estrategias, por ejemplo, el espermio aporta no solamente con el pronúcleo, sino que en muchos casos, como en los humanos, aporta también el centrosoma, que sería el cuerpo basal del flagelo, que va a ser importante en la primera división. ¿Ya? Y luego de esto empieza una ronda de divisiones mitóticas que conducen a la generación de los estadios que van a aprender como mórula, brástula, gástrula, etcétera, que van generando todas las diferentes formas de tejidos de un individuo. Otra cosa interesante que hay que considerar es que los animales tienen diversos planos de simetría. Normalmente estamos desarrollados como una versión anteroposterior, lo que significa eh, lo que significa que tenemos una zona que es cabeza y una zona que es cola. ¿Ya? Evolutivamente es una estrategia interesante que un individuo se haya desarrollado así, con los órganos sensores en la parte anterior, ¿ya? Y los órganos caudales de movimiento en la parte posterior. Es interesante. Luego se han ido generando modificaciones. Tenemos zonas de división lateral, etcétera. ¿Ya? Ahora, Eh, todos estos planos derivan de las diversas capas germinales que están presentes en las estructuras del embrión animal, ¿ya? Clásicamente se separan las capas como ectodermo, mesodermo y endodermo. Y de cada una de esas regiones salen diferentes tipos de tejidos, ¿ya? Por ejemplo, del ectodermo sale el sistema nervioso central, ¿ya? Eh, sale la epidermis en términos generales, la parte exterior, la glándula, pelo, pigmentos, etcétera. Esas estructuras salen del ectodermo. Del mesodermo, un montón de tejidos conectivos, ¿ya? Eh, esqueleto, corazón, etcétera, ¿ya? Y del endodermo, otros tejidos acá pueden ver. ¿Ok? Entonces, existe un plano de fabricación del individuo dependiendo de las capas. En términos generales, lo que podríamos decir es que cuando se divide el embrión, el óvulo, y se empieza a generar el embrión, una estructura de células, cada una de las células que, que van a empezar el proceso de división va a formar una parte diferente en la estructura embrionaria. Y así el destino final que vayan a tener será variado. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, esta célula que está aquí hacia la izquierda, terminará siendo parte de esta región y solamente formará parte de lo que es la estructura de soporte de vida, ¿ya? La placenta. Eh, esta que está acá a la derecha formará parte de la estructura que forme, por ejemplo, hígado, páncreas, intestino. Esta otra formará parte de lo que son neuronas, piel, etcétera, y así. Entonces, cada célula ya tiene un destino. ¿Y por qué es así? Porque cuando uno analiza la estructura citoplasmática del óvulo, va a encontrar de que este ya trae una información posicional en dos ejes con respecto a la distribución del contenido de moléculas que son capaces de influir sobre el genoma de las células que van a desarrollarse desde esa región. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Significa de que si yo analizo un óvulo, ¿ya? Yo voy a encontrar que cada parte del citoplasma que presenta no es igual, ¿ok? No es igual.
y tiene dentro del citoplasma organizados gradientes de moléculas. ¿Ya? Aquí pueden ver, si ven de arriba hacia abajo, hay un gradiente de la molécula roja. En la zona de más arriba está muy concentrada y va disminuyendo su concentración y hacia abajo casi no hay nada. Y también hay un gradiente antero-posterior, en donde pueden ver que la molécula de azul está muy concentrada en la zona anterior y hacia el otro lado está muy poco concentrada. ¿Ok? Estas moléculas vienen a ser elementos que van a tener un rol de alta importancia en el desarrollo futuro de cada una de las células. Porque este ovocito se va a partir primero en dos, en un plano. ¿Ya? Entonces, si yo analizo las dos primeras divisiones, por poner solamente un ejemplo, yo voy a encontrar, yo voy a encontrar que el citosol de las células resultantes va a tener contenidos diferentes. Porque imagínense que el óvulo ya se dividió dos veces. Primero en dos células y luego en cuatro células. Si yo reviso el contenido del citosol de esta célula verde, yo encontraré que no tiene casi nada de ninguno de las dos moléculas, ni de la azul ni de la roja, que están en este esquema. La célula que salga de esta porción del citoplasma tendrá una alta concentración de azul, pero casi nada de roja. La morada tendrá harto rojo, casi nada azul, y esta tendrá de las dos, alta concentración de las dos. Entonces, las cuatro células van a tener concentraciones diferentes. Ahora, imagínense que estas moléculas que estoy hablando, esta como ejemplo azul y rojo, sean factores de transcripción. ¿Ok? Estas moléculas, por lo tanto, afectarán de manera diferente los genomas de estas cuatro células. ¿Ok? Y en esto se basa el proceso de diferenciación embrionaria. Así de simple. ¿Ya? Entonces, eh, las células del embrión, cuando el óvulo empieza a dividirse, son iguales en cuanto de vista al genoma. El núcleo que van a presentar cada una de estas células, recuerden, cada una de estas células tendrá su propio núcleo. ¿Ok? Por aquí pongamos el núcleo de cada una de las células. ¿Ok? Y cada una de las células tendrá el mismo genoma, porque derivan de la misma célula del óvulo fertilizado. ¿Ok? Pero como el contenido de factores de transcripción será diferente en cada una de las células, los genes que se activarán en cada una de las cuatro células van a ser diferentes. ¿Ok? Van a ser diferentes. Se activarán cierto grupo de genes acá, otro tipo de genes, ¿ya? Algunos serán parecidos, obviamente, otros serán bastante diferentes, pero esa diferencia en la concentración del citoplasma del óvulo es el que hace la diferencia en cuanto al funcionamiento, ¿ya? Entonces, aquí vemos de que el óvulo, y no el genoma del óvulo, sino el citoplasma del óvulo, es el responsable de cómo se estructura y cómo se ordena un embrión. ¿Ok? Simplemente porque presenta estos gradientes, ¿ya? Estos gradientes. De hecho, se han hecho ensayos, ¿ya? Se han hecho ensayos, no a propósito, pero cuando se empezó a trabajar con el tema de la clonación, se encontró de que existía una gran cantidad de fallos en el proceso de querer generar clones, ¿ya? En mamíferos, eh, porque salían aberrantes los embriones. ¿Ok? ¿Qué es lo que ocurre? Cuando uno quiere hacer una clonación, por ejemplo, imagínense que esto es un óvulo. ¿Ya? El óvulo tiene por ahí su núcleo. ¿Ya? Por ahí su núcleo. Lo que hay que hacer es destruir este núcleo. ¿Ya? Uno lo puede hacer de dos formas. O lo destruye con un láser o con una micropipeta lo saca de acá. ¿Ya? Y después hay que, sacado el núcleo, hay que meterle con una micro aguja un núcleo de una célula que uno quiere clonar, ¿ya? Pero, pero entenderán de que meter una aguja, pinchar, mover el óvulo, puede alterar el gradiente. Es como sacudir el óvulo, ¿ya? Y si yo mezclo esto,
y pierdo el gradiente, se genera un desastre. Porque toda la información posicional para formar un ser vivo, para formar un ser vivo, para darle los planos antero-posterior, dorso-ventral, lateral-lateral son casi iguales, ¿ya? Pero arriba, abajo y adelante, atrás son bastante diferentes los planos. Esos están dados por el óvulo, ¿ya? Entonces, en ese sentido tenemos de que la madre no solamente condiciona la estructura o le aporta al genoma al individuo, sino que la estructuración de este gradiente es importantísimo para el desarrollo correcto del embrión, ¿ya? ¿Cómo se genera el gradiente en el ovocito? Bueno, el óvulo cuando empieza a desarrollarse no es una célula que esté aislada, sino que está rodeada por una gran cantidad de células, ¿ya? Que se llaman células nodrizas. Y las células nodrizas van a conectarse a través de uniones gap con el óvulo y van a aportarle diferentes tipos de contenido. Entonces, por ejemplo, aquí, estas células que están en esta región, acá, le van a aportar aquí eh, una gran cantidad de moléculas de ciertos factores de transcripción, que van a ser de un tipo, ¿ya? Eh, las otras células que están en el otro lado, en el otro extremo, podrían aportarle acá factores de otro tipo, ¿ya? Porque en el esquema acá yo he hecho un gradiente donde aumenta acá y aquí no hay nada. Pero también podría haber un gradiente que va de atrás hacia adelante de otro tipo de molécula, de abajo hacia arriba, ¿ya? Y eso es lo que hacen en general las células nodriza. Entonces, aquí hay un gradiente del rojo, por ejemplo, que va hacia allá. El gradiente de la molécula negra va en sentido contrario. Las nodrizas que están hacia este lado producen un gradiente así, las otras un gradiente al revés. Entonces, significa en términos generales de que las células que están alrededor del óvulo van a aportarle moléculas que van a ser, en algunos casos son directamente proteínas, en otros casos son RNAs mensajeros, ¿ya? Para factores, para factores que van a influir en qué genes tienen que expresarse en cada célula futura. Entonces, cuando cuando ocurre el proceso de división, aquí pueden ver, el óvulo aquí está representado con diferentes colores para indicar que las diferentes porciones que presenta de citoplasma tienen contenidos diferentes de moléculas que van a influir en la expresión génica, ¿ya? Entonces, cuando ocurre la primera división, que es así en vertical, ahí tenemos dos células. Pueden ver que las dos células son bastante parecidas en ese plano, ¿ya? Y luego vamos a encontrarnos que hay una división en el otro plano, en el otro sentido, ¿ya? Horizontal. Y aquí vemos que tenemos, bueno, cuatro células, ocho células, ¿ya? Y vamos viendo de que empieza a existir una diferencia una diferencia en el contenido de las células. ¿Ven? Si nosotros analizamos ya una estructura de cerca de varias divisiones consecutivas, 6, 8 divisiones, donde hay 60 células o más, vamos a encontrar que la estructura del embrión ya ha tomado una forma clásica, una típica, ¿ya? Se le conoce, por ejemplo, el polo animal, el polo vegetativo, ¿ya? Y cada una de estas células eh, va a servir para fabricar diferentes tipos de estructuras corporales, ¿ya? Entonces, en, en- en términos generales, podemos decir de que el óvulo, el óvulo trae en su citoplasma componentes que van a determinar, eh, qué, qué se va a fabricar, qué tipo de células van a ser las células que salgan desde esa porción de citoplasma, ¿ya? Eh, Se llama polo vegetativo o polo animal simplemente porque las células que salen de la parte de acá arriba forman tejidos del animal
y las células que salen de acá abajo son células que sirven para formar la placenta. ¿Ya? Entonces, solamente darle un nombre de diferencia que es un nombre un poco antiguo, pero se usa todavía. ¿Ya? Entonces, en resumen, lo que quiero que les quede claro es que es el óvulo el que tiene la capacidad de tener moléculas, ¿ya? Que cuando ocurra la división, recuerden, va a haber divisiones y divisiones celulares consecutivas, eh, las células resultantes de cada región van a tener, si bien van a tener todas el mismo genoma, la forma en que usen ese genoma va a ser diferente. ¿Ya? Porque el contenido de factores que hay en cada región del óvulo es diferente. ¿Ya? Entonces, como se van dividiendo, van conservando esos tipos de moléculas en esas regiones. ¿Ya? Entonces, se sabe, por ejemplo, que las zonas las células que salgan de la zona más cercana al polo animal van a producir las zonas de la cara, por ejemplo, ¿ya? Eh, También tenemos las zonas dorsoventral, cerebro, epidermis, etcétera. ¿Ven? Y ahí tenemos de dónde sale cada tejido. ¿Ven? ¿De dónde sale cada tejido? Una cosa fantástica, ¿ya? Eh, entonces, en ese sentido tenemos de que es la hembra la que determina el desarrollo embrionario, ¿ya? Eh, eh, y más aún, más que ser más que ser las células gaméticas las que van a condicionar eso, son las células nodriza de la mujer las que van a determinar si el óvulo se configura adecuadamente o no. ¿Ya? Entonces, aquí resultan de extraordinaria importancia que las células nodriza fabriquen correctamente los correspondientes factores de transcripción para realizar este proceso. ¿Ya? Eh, entonces, es en términos generales el citoplasma de la madre la que determina la diferenciación futura de las células en el embrión. ¿Ok? Eh, de hecho, se han hecho ensayos, ¿ya? No con humanos, obviamente, pero, por ejemplo, se han tomado óvulos y se los ha sacudido un poco, ¿ya? O se ha tomado una parte del citosol, ya, con una micropipeta. Se ha tomado, por ejemplo, una parte del citoplasma de aquí y se lo ha colocado en el otro lado. Y los embriones que se han desarrollado han sido normales. ¿Ya? Vamos a ver algunos ejemplos que se han hecho en insectos y otros animales, ¿ya? Entonces, ese conjunto de diferencias, ¿ya? Está dada porque el óvulo no tiene todo su citoplasma distribuido de la misma manera, sino que forma gradientes. Ahora, las moléculas que forman los gradientes y que promueven el desarrollo en el embrión se llaman morfógenos, ¿ya? Se llaman morfógenos. Eh, y los morfógenos pueden ser, como les decía hace un rato, proteínas o pueden ser RNAs mensajeros. ¿Ya? Eh, RNA mensajero sirve porque son RNAs que se conservan, que no se degradan con facilidad, que duran un tiempo, porque en la célula hija los RNAs pueden pasar a ser traducidos y formarán proteínas. ¿Ya? Entonces, son de los mismos tipos, porque en ambos casos, los dos, suelen ser en su mayoría factores de transcripción que van a, que van a estimular que se expresen algunos genes y que se bloqueen otros tipos de genes. ¿Ya? Eh, Estos ejemplos que están acá son, va- vamos a hablar de algunos ejemplos en otras especies, ya entenderán que por una cuestión de ética, la experimentación en humanos no es algo que sea posible, pero se han encontrado en insectos y en otros animales eh, la formación de gradientes similares, ¿ya? Así que vamos a hablar como ejemplo, por ejemplo, uno de los más estudiados son en drosófilas, en moscas,
Y si bien no es igual, nos da la idea de cómo se distribuyen los morfógenos en el óvulo y posteriormente en los embriones, ¿ya? Eh, las características de los morfógenos, en términos generales, es que se distribuyen en gradientes. Generalmente hacia un lado de la célula, que puede ser la parte anterior, la parte posterior, la parte de arriba, la de abajo, etcétera, eh, de más concentración hacia el otro extremo con menos concentración, ¿ya? Funcionan tanto en el óvulo, o sea, en el óvulo que es fertilizado, como en el embrión en términos generales, porque ese gradiente se sigue conservando en el embrión, ¿ya? Eh, eh, Utilizan diferentes ejes. Se ha encontrado de que los ejes a lo largo de los cuales se distribuyen los morfógenos dependen del ser vivo. Por ejemplo, no sé si conocen, bueno, me imagino conocen erizos o estrellas de mar. Los planos de simetría que tienen son diferentes. Nosotros tenemos una simetría antero-posterior, ¿ya? Eh, eh, o sea, una simetría lateral. El lado derecho es casi prácticamente igual al izquierdo y un eje antero-posterior marcado. En el caso, por ejemplo, de una estrella de mar, tiene una simetría radial. Y eso tiene que ver con el hecho de que sus morfógenos se distribuyen de esa forma en el óvulo, ¿ya? De hecho, se han hecho algunos experimentos geniales, un poco extravagantes, donde se ha cambiado la distribución y salió una estrella de mar que no tenía ese plano, ¿ya? Una estrella extravagante, con otro plano diferente. Una cosa rara. Pero bueno, eh, la característica principal de los morfógenos, como cualquier factor de transcripción, es que su manera de actuar es que es dependiente de la concentración. Cuando están en alta concentración, son capaces de activar genes o de inhibir genes. Y cuando están en baja concentración, tienen poco efecto, ¿ya? Existiendo lo que se conoce como umbrales críticos, es decir, desde cierta concentración hacia abajo ya no sirven. Y de cierta concentración hacia arriba sí van a servir, ¿ya? Esto es lo mismo que en el caso de los humanos, solo que en mosca, para que vean de que el óvulo igual tiene células nodriza que generan ese aporte, ¿ya? En el gradiente en el ovocito se genera por las células nodrizas, esto ya lo impliqué, ¿ya? Y la forma en que se generan los gradientes es bastante interesante porque se utilizan diversos tipos de estrategias, ¿ya? Por ejemplo, en algunos casos, como recuerden, estas son proteínas, son RNAs, ¿ya? Por lo tanto, por lo tanto podrían difundir por la célula, ¿ya? Podrían difundir. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es que normalmente se asocian a la membrana proteínas de anclaje que anclan a estas estructuras, ¿ya? Entonces, de esta forma, la concentración va a ser mucho más alta en esta región que en el resto. ¿Ok? Es una forma en la cual se pueden mantener el anclaje. Eh, Otra forma en la cual se facilita este proceso de anclaje es que hay elementos que degradan a las proteínas que están sueltas, ¿ya? Entonces, imagínense que las células nodrizas produjeron una proteína y la proteína, conforme pasa el tiempo, se va distribuyendo por todas partes, por igual, ¿ya? Pero eso no es lo que se quiere. Entonces, la estrategia es primero anclar lo más que se pueda de estas proteínas en una zona de la membrana. Otra estrategia, degradar lo que esté lejos, ¿ya? Entonces, estas proteínas degradan y por lo tanto en otras regiones va desapareciendo el morfógeno, mientras que cerca de la membrana se mantiene activo, ¿ya? Eh, el citoesqueleto es importante también en estos procesos de movilización, porque recuerden que las proteínas motoras, quinesinas, dineínas, pueden servir para transportar a otras proteínas, dentro de esas a los morfógenos. Entonces, de esa manera se puede generar que en una región del óvulo, del ovocito, exista una alta concentración de estas moléculas. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, este es un esquema que se hizo un seguimiento al viaje de proteínas motoras y se ve cómo se movilizan para llevar el morfógeno hacia una zona cercana de la membrana. ¿Ven? Y así tenemos de que cuando se analiza la concentración,
en rojo se ve acá una alta concentración del morfógeno cerca de la zona posterior y muy bajo en el resto de la célula. ¿Ya? Así como existe gradiente en el, en el óvulo, en el ovocito, también existe gradiente en el embrión. Y eso se da porque las células, como están, también pueden producir elementos que afectan a otras células, pueden mandar señales a las células vecinas y así generar un gradiente. ¿Ya? Y el gradiente puede ser por moléculas que se sueltan, etcétera. ¿Ya? Eh, una de las cosas que es interesante con respecto al funcionamiento de los morfógenos, que lo mencioné, pero hay que explicarlo, es que funcionan en base a la concentración. ¿Ya? Entonces, imaginen ustedes de que yo tengo una célula, esto ya en el estado de embrión, para que entiendan de que se mantiene un gradiente en el embrión. ¿Ya? Eh, yo podría tener el caso siguiente. Estas células de la parte anterior producen una molécula. Esta molécula sale y afecta a, a las células que están al lado y hacen que estas células produzcan otra molécula y esta a las células de al lado y así. Entonces se va conservando una señal donde las primeras células afectan a las siguientes, hace producir una cosa que afecta a las siguientes y a las siguientes. Y se mantiene una señal de esta manera. ¿Ya? Otra forma de patrón, que es más común incluso, es que unas células producen una señal y obviamente que las células que estén más cercanas recibirán mayor cantidad de esa molécula y las células que estén más lejanas recibirán menos. Entonces, cuando se analiza el patrón de expresión, podemos encontrar, como ejemplo acá, vean, estas células que están acá, imagínense que acá hay un embrión, ¿ya? Entonces, las células anteriores producen un morfógeno y lo liberan al espacio intercelular, ¿ya? Entonces, eh, obviamente que mientras más cerca esté una célula de las células que lo producen, mayor cantidad de morfógeno recibirá, porque van a estar por una cuestión de difusión más cerca. Mientras estén más lejos, recibirán menos. Entonces, como el morfógeno funciona por concentración, ¿ya? Como funciona por concentración, eh, vamos a ver de que en esta célula va a muchos de sus receptores, porque tendrán la misma cantidad de receptores probablemente, pero muchos receptores estarán haciendo transducción de señal con este morfógeno. Mientras esté más lejos, serán menos la traducción de señales. Y eso va a hacer de que eh, una señal grande activará cierto número de genes. Una señal más pequeña activará un menor número de genes. Entonces tenemos aquí de que solamente considerando la activación, ya tenemos de que por concentración se van a activar o apagar, puede ser en vez de activar, un número diferente de genes en cada célula de acuerdo a la distancia. ¿Ya? Y así se genera en los procesos de mantención del gradiente en los embriones. ¿Ok? Eh, uno de los modelos de desarrollo embrionario que más se ha usado es Drosophila. Se han encontrado cosas fascinantes allí, en donde tiene un ciclo de vida que pasa por varias etapas. ¿Ya? Nosotros nos va a interesar considerar algunas. Eh, y vamos a encontrar de que tiene un doble proceso de desarrollo. Primero se desarrolla como larva y luego de la pupa va a generar el adulto. Pero vamos a encontrar que el patrón general de desarrollo tiene cierta semejanza con lo que ocurre en otros animales, mamíferos, etcétera. ¿Ya? Primero hay que considerar de que existen tres grandes grupos de genes que van a ser importantes en el desarrollo del embrión. Primero, los genes de efecto materno. A estos ya los hemos revisado, que serían los morfógenos. ¿Ya? Los morfógenos que son producidos de efecto materno porque son producidos por la madre, ¿ya? No por el embrión. Por las células nodriza que le dan dando al embrión diferentes tipos de, eh, de, eh, de morfógenos en diferentes posiciones de concentración, ¿ya? Entonces, esos son los genes de efecto materno, ¿ok?
eh, los que tienen la gradiente anterior-posterior, posterior-anterior, la dorsal, etcétera, ¿ya? Luego tenemos un grupo de genes que ya son, bueno, el resto de genes van a ser ya parte del cigoto, de que se expresan y se manifiestan en el embrión, ¿ya? Y allí vamos a encontrar dos tipos generales de genes del embrión que son importantes. Uno, los genes de segmentación, ¿ya? Los genes de segmentación, y otros van a ser los genes homeóticos, ¿ya? Los genes homeóticos. Eh, Estos tres grupos de genes son considerados los genes maestros, se pueden decir, que determinan los planos y el desarrollo general de formación de un embrión, ¿ya? Eh, Aquí pueden ver cómo se explica o cómo se generan las diferencias en el desarrollo de una mosca, ¿ya? Bueno, los genes de efecto materno, como ya les dije, van a ser los genes, los morfógenos que fueron producidos por las células nodrizas y que llenaron el óvulo en versiones de gradiente anteroposterior o puede ser dorsal ventral, ¿ya? Cuando recuerden cómo es el proceso de división en insectos. Aquí ocurre un sincitio, ¿ya? Se generan montones de núcleos que después van a dividirse en células. Entonces, eh, aquí tenemos de que los genes de efecto materno van a hacer de que se genere una serie de mecanismos de segmentación secuencial, ¿ya? Primero están los genes GAP, que dividen el cuerpo de la mosca en cuatro partes. En general pueden ser hasta cuatro o cinco partes, ¿ya? Donde cada región tiene diferentes concentraciones de morfógenos, ¿ya? Luego tenemos otros que son estos que son de GAP, de segmentación general, eh, hacen que dentro de cada región se expresen otros tipos de genes, ¿ya? Y este, por ejemplo, se llama, estos son genes de regla par, en donde pueden ver que la segmentación que era como grande así acá, en grupos de parte de tejido, ocurre de manera más específica. Y luego el de polaridad, que donde cada segmento tiene dos regiones, ¿ya? Si ustedes han fijado en la estructura de un insecto cualquiera, eh, son seres segmentados, ¿ya? Por ejemplo, la parte del cuerpo, tiene tres regiones el tórax, ¿ya? Tiene como seis regiones la parte del abdomen, en la cabeza también hay regiones. Entonces, eh, son individuos que se desarrollan por sectores, por diversos sectores. Y eso viene desde del desarrollo de esta estructura, ¿ya? Finalmente, cuando están listos el sistema este de segmentación, ¿ya? Entonces, lo que diferencia acá es que hay genes que están siendo, o factores que van a estimular genes de manera diferente en cada una de estas regiones, ¿ya? Y estos van a activar finalmente a los que se conoce como los genes homeóticos, que son los genes clave en el desarrollo de estructuras específicas de cada individuo, que lo vamos a ver luego con más detalle, ¿ya? Eh, para que se hagan un ejemplo de cómo funcionan, donde cuando uno se da cuenta del efecto que tienen es cuando se generan mutaciones, ¿ya? Por ejemplo, en moscas, bueno, en moscas hay un montón de genes. Aquí vamos a hablar de dos, el nanos y el hunchback, ¿ya? El, el nanos y el hunchback son dos genes que tienen una gradiente opuesta. El hunchback se, está en alta concentración en la parte anterior y casi nada en la parte posterior. Y el nanos está al revés, está en alta concentración en la parte posterior y casi nada en la parte anterior, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se hizo acá? Se desarrolló una mosca en donde sus células nodriza no producían nanos. Entonces, este óvulo, solo tenía hunchback, pero no tenía nanos.
¿ya? ¿Y qué es lo que ocurrió? Eh, la larva no logró desarrollarse, porque solamente desarrolló una parte anterior y la parte posterior no fue capaz de ser desarrollada, ¿ya? Eh, otro ensayo. Otro ensayo que también ejemplifica el efecto del citoplasma el desarrollo embrionario es este que está acá, ¿ya? A un huevo, bueno, primero se le sacó un poquito de citoplasma de la parte anterior para dejar espacio para ponerle más, ¿ya? Y luego desde otro huevo se colocó contenido de la parte posterior en la parte delantera, ¿ya? Se tomó desde otro huevo diferente, citoplasma, un poco de líquido de citoplasma de un huevo de la parte posterior y se lo inyectó en la parte anterior de este. Y la larva desarrolló dos extremos posteriores, es decir, no tenía boca, solo tenía dos colas. Obviamente, también es letal, ¿ya? Entonces, esto viene a indicar que, que, que son el contenido del citoplasma el que determina cómo se desarrolla cada región, ¿ya? Entonces, en el desarrollo de la estructura corporal, vamos a encontrar de que participan diversos tipos de genes que le van dando al embrión eh, o van generando en el embrión sectores, ¿ya? Sectores, ¿ya? En el óvulo empiezan a generarse, ven, los GAP. Estos son imágenes reales, ¿ya? De, de- de embriones, de huevos fertilizados de mosca y que han sido coloreados con diferentes tipos de anticuerpos para diferentes tipos de proteínas, ¿ya? Proteínas que son morfógenos de efecto, en este caso de segmentación. Pueden ver cómo se generan diversos sectores en el embrión, ¿ya? Primero, una segmentación como grande, una segmentación más detallada, una segmentación mucho más específica, ¿ya? Ahí tienen varios genes involucrados, GAP, Grouped, Hunchback, Grylet, etc. Cuando se hace, cuando se muta alguno de estos genes, se generan problemas en el embrión, ¿ve? Aquí se muestra en grande la larva como es normal de mosca y al lado cuando se ha mutado cada uno de los genes. ¿Ven? Estos son genes Kruppel, Hunchback, Evenskippet, que son genes de segmentación de mosca. ¿Ven? Entonces, cuando se muta Kruppel, toda esta región desaparece, no se desarrolla. Una larva más cortita. ¿Ya? Cuando se muta Evenskippet, desaparecen segmentos intermediarios. ¿Ven? Intermediarios. O Ghostberry también, ¿ven? Entonces, los resultados vienen a ser larvas aberrantes que no llegan a desarrollarse por completo, ¿ya? Por si creen que esto es solamente para insectos que tienen segmentos articulados, si ustedes han visto un gusanito o lo que sea, cualquier invertebrado, los segmentos que presentan son bastante marcados, ¿cierto? Uno lo ve, uno ve un gusano, un insecto, y tiene segmentos. Uno puede contar los segmentos que tiene, ¿ya? No sé si se han fijado en eso. En el caso de los, en el caso de los animales, nosotros no podemos contar los segmentos, porque el desarrollo de un animal, o normalmente no podemos contarlos, porque el desarrollo de un animal, al igual que el desarrollo de los insectos, también tiene un patrón de segmentación, ¿ya? Si pudiésemos ver un embrión animal, también encontraríamos patrones como estos, de segmentación bastante marcado, pero generalmente no se pueden ver salvo en algunos animales que de por sí han desarrollado patrones de expresión de pigmentación diferente en cada uno de los segmentos, ¿ya? Solo que el desarrollo de un vertebrado es un proceso que genera de que los tejidos no sean tan marcadamente segmentados como lo son en un invertebrado, en un artrópodo, en un insecto, etcétera, ¿ya? Donde sí se notan los segmentos claramente. En cambio, los tejidos que presentan los vertebrados tienen una mejor continuidad, pero el hecho de que se presente una
una mejor continuidad, no significa de que nosotros no nos desarrollemos de esa misma manera, ¿ya? Y eso se evidencia, por ejemplo, en estos tipos de animales que tienen patrones de pigmentación diferentes. Y eso evidencia de que nuestro desarrollo, al igual que el desarrollo de los insectos, también es por segmentación, ¿ya? En el caso de los humanos, eh, son, existen algunas enfermedades que aparezcan patrones de pigmentación que siguen algunos de los planos de segmentación de acuerdo a cómo nos desarrollamos, ¿ya? Entonces, eh, eh, tampoco somos tan diferentes a cómo se desarrolla un embrión en invertebrado. Tenemos cosas comunes, siendo que somos animales, ¿ya? Tenemos diferencias notables en general, pero, pero, pero si revisamos el patrón de segmentación, va a ser algo que es más o menos parecido, ¿ya? Eh, Un ejemplo de defectos de genes de segmentación en humanos es este tipo de trastorno que está acá, un niño que tiene CSD, ¿ya? En donde eh, uno de los genes de segmentación no funciona correctamente y por lo tanto estas personas no desarrollan algunas regiones. Le falta todo el segmento, le falta todo el segmento que debían haber desarrollado acá las clavículas, o no sé cómo se llaman ahora anatómicamente, porque los anatomistas siempre le cambian nombre a los huesos, ¿ya? Bueno, no sé si siguen siendo clavículas, pero estas personas no las desarrollan, nacen sin ellas. Y por eso es que sus hombros los pueden mover, e incluso pueden llegar casi a tocar adelante, ¿ya? Porque les falta les falta un segmento, ¿ya? Les falta un segmento eh, que justo corresponde al desarrollo de esa estructura, ¿ya? En, en ratones, el defecto similar también conlleva desaparición de esas estructuras, aparte aquí se puede ver en el de la izquierda dónde se expresa ese gen de segmentación. Entonces, aparte de esa región, le faltan otras zonas donde también se expresa ese gen de segmentación, ¿ya? De cualquier manera, después de los genes maternos y los genes de segmentación, los genes más importantes del desarrollo de un embrión son, son los genes homeóticos, ¿ya? Eh, los genes homeóticos fueron descubiertos en Drosophila y han sido uno de las cosas más geniales que se ha podido encontrar eh, relacionada con el desarrollo de embriones, porque son genes que controlan el desarrollo específico de diferentes regiones corporales. ¿Ok? Eh, una de las cosas más fascinantes que se ha encontrado, y no se sabe si es por azar o si tiene algún plano o propósito o tiene algún tipo de funcionalidad, es el hecho de que los genes homeóticos están ordenados siguiendo el eje antero-posterior del cuerpo, ¿ya? Es una cosa absolutamente rara, porque son 8 genes, ¿ya? 8 genes. Y, 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 y los genes se van a expresar eh, desde adelante hacia atrás, siguiendo el patrón de desarrollo corporal. Por ejemplo, labial, que es el primero que está acá, ¿ya? Eh, se expresa en las zonas, como el nombre indica, de la cabeza, ¿ya? Eh, Después, el que sigue se expresa un poquito más allá, el que sigue más allá y así, y hasta los últimos que se expresan en las partes posteriores. Aquí pueden ver, ¿ya? Entonces, la, una de las cosas que es fascinante de esto es que no existe ningún otro conjunto de genes
que tengan un orden siquiera similar, ¿ya? Eh, por ejemplo, nosotros tenemos genes que funcionan en nuestros ojos, que están en el cromosoma 1, en el cromosoma 7, en el 23, en el X, etcétera. Al azar, por acá y por allá. Genes que se expresan en hígado, en diferentes cromosomas distribuidos aleatoriamente, ¿ya? Entonces, normalmente la posición de un gen en el genoma no afecta su funcionamiento. Puede estar en un cromosoma, puede estar en otro, es irrelevante en términos generales. Pero en estos casos es una cosa que es fascinante, ¿ya? Eh, Algunos lo han tratado de asociar como que es una marca de diseño, ¿ya? Que podría haber sido generado por alguna cuestión artificial. Porque, ¿qué sentido tiene que los genes, eh, por ejemplo, que el gen labial funcione en la parte anterior y el que sigue, el que se expresa más allá a continuación y el que está más allá, un poquito más allá, y sigan el orden del plano corporal? No tiene, en términos generales, no tiene un propósito, porque este gen podría estar en otro cromosoma diferente y debería funcionar igual. Este podría estar en otro cromosoma aparte, o podría estar antes, o podría estar de formas intercaladas, pero están ordenados siguiendo el plano de desarrollo corporal, ¿ya? Y eso es algo que hasta ahora no se sabe si tiene un sentido o no, ¿ya? Eh, En el caso de los insectos, son 8 genes. Vamos a ver de que en el caso de otras especies, esto varía. Ya vamos a verlo luego. Pero el descubrimiento de estos genes, de los genes homeobox, eh, permitió determinar cómo es que se generaban regiones diferentes. Entonces, como en la zona de la cara hay cierto tipo de estructuras, este gen es el que permite expresar esas estructuras en esa región. Otro gen permite expresar patas, otro gen desarrolla alas, otro gen desarrolla abdomen, etcétera. Las partes externas e internas del individuo, ¿ya? En el caso de los vertebrados, ya no se llaman genes homeobox, sino que simplemente, o homeóticos, sino que simplemente se llaman genes OX, ¿ya? Genes OX. Y son similares, tienen un patrón de expresión bastante similar, ¿ya? Eh, son factores de transcripción todos, ¿ya? Y van a generar activación o inactivación de ciertas secuencias específicas. Eh, los mutantes de genes homeobox nos han enseñado de que son estos genes los genes maestros del desarrollo embrionario. Porque esto que está acá arriba, esto que está acá arriba es una mosca normal, ¿ya? ¿Ven? Sus antenitas, la parte de la probóscide. Este mutante se conoce como el mutante de antenapedia. Uno de los homeobox es antenapedia, ¿ya? Este permite el desarrollo de antenas y de patas, se expresa por acá. Eh, si antenapedia se expresa en una región anterior, en vez de producir antenas, produce patas. Esta mosca tiene patas en la cara, porque el gen homeótico se expresó en un lugar inadecuado en el embrión, ¿ya? Entonces, el gen antenapedia eh, produce toda la estructura, condiciona a que las células en las que está desarrollen toda la estructura completa, una pata completa en la cara, ¿ya? Entonces, es un gen maestro porque tiene que desarrollar epitelio, músculo, etcétera, inervación. Entonces, es un gen maestro de desarrollo porque permite el desarrollo de una estructura corporal completa, ¿ya? El gen VT, el ultravitórax, las moscas tienen un par de alas y el segundo par es un par que se llaman alterios, que es como si fuesen alas atrofiadas, pero le sirven para regular el vuelo. Eh, Cuando ultravitórax se expresa
en doble región, ¿ya? El segundo par también se desarrolla como alas, no como halterios, ¿ya? Eh, para determinar un ejemplo, un ensayo donde se podía determinar, se quería ver el efecto del posicionamiento, ¿ya? Se tomó un grupo de células del ojo, de la larva, que iban a desarrollar el ojo, ¿ya? Y se las colocó un poco más atrás, ¿ya? Un poco más atrás, en una región donde se iba a desarrollar el tórax. Y esta mosca desarrolló un ojo en una pata, ¿ya? No ve con ese ojo, ¿ya? Para que, por si están pensando eso. Pero tienen estructuras que corresponden al ojo de la mosca. Porque, porque ¿qué es lo que se hizo? Se tomó células que expresaban un gen homeótico diferente y fueron colocadas en una región. Entonces, la célula ya está programada, porque la célula con el patrón de segmentación activó ciertos genes homeóticos. Y ese gen homeótico determinará la estructura general de cada región del cuerpo. ¿Ya? Entonces, por esa razón es que se dice que los genes homeóticos son parte de una jerarquía de expresión de genes que serían genes maestros del control de desarrollo. No es sorpresa que los genes homeóticos sean factores de transcripción, ¿ya? Es decir, producen proteínas que a su vez van a generar la expresión de otros genes que a su vez expresarán a otras proteínas y así se genera una cascada de señales de expresión génica que conducen al desarrollo específico de ciertos tipos de, de ciertos tipos de células, ¿ya? Entonces, de esta manera tenemos de que los genes precursores estimularán ciertos tipos de genes específicos que van a producir que una célula se transforme en ciertos grupos específicos de tejido, ¿ya? Así funcionan los genes homeóticos.